número de abogados que van a alegar, esta audiencia no va a poder ser desarrollada en su plenitud en el día de hoy. Así que vamos a tener que escuchar la relación, vamos a ver si alcanzamos a escuchar algunos de los alegatos y vamos a tener que continuar la audiencia el día lunes. Y esperamos que podamos terminar el día lunes. Si no es posible el día lunes, vamos a tener que proseguir el día martes. Así que, si es posible, en razón de ello, les voy a pedir que ojalá puedan reducir sus tiempos a lo estrictamente necesario. Bien, vamos a escuchar entonces en primer lugar la relación de la causa. Gracias, señoría. Vino recurrida de casación la sentencia dictada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en el ámbito penal revocó la sentencia apelada en cuanto absolvía a Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt de ser cargo de autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado, ocurridos el 30 de septiembre del año 1973, y en cambio los condena a la pena de 15 años y un día. Confirma la sentencia respecto de Donato Alejandro López Almarza en cuanto a ser autor los mismos ilícitos ocurridos en la misma fecha, con declaración que se eleva a 15 años y un día. Confirma también la sentencia apelada en aquella parte que condena a Carlos Rodolfo Silva Pérez a la pena de 541 días remitida como cómplice de los delitos de homicidio calificado y frustrado de la misma fecha, y confirma con declaración la sentencia de Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi, con declaración que su participación es de autor y determina que la pena quedará en 15 años y un día. Respecto de lo demás, su señoría confirma la sentencia apelada, aprueba la solicitud, lo consultado y decreta el sobreseimiento definitivo respecto de Turres. Hago presente, su señoría, que esta sentencia fue acordada con la prevención de la señora López, que estuvo por aplicar o reconocer la aplicación de la medida de prescripción en estos antecedentes. La parte civil de la sentencia no fue recurrida. En contra de esta sentencia, recurrieron, en primer lugar, de casación en la forma, en representación del sentenciado el señor Lovera Betancourt. La causal de casación que invoca es la del artículo 549, número 1, en relación con los requisitos de los numerales números 4 y 6 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, y esto a su vez con el artículo 15 y 391 del Código Penal. La primera omisión, su señoría, dice relación con la infracción en el 4 del artículo 500, al no tener la sentencia, las consideraciones o los medios de prueba que permitieron establecer la participación de su representado en el homicidio calificado de las víctimas por los cuales se arribó sentencia condenatoria. La segunda omisión la hace consistir en la omisión de las citas legales o principios jurídicos en los que basa el fallo. Señala el abogado que no hay ninguna mención a los artículos 459, 471, 472, 477, 478, 481, 482 o 488 del Código de Procedimiento Penal, ni en la parte considerativa ni en la resolutiva de la sentencia, por ello se impide un adecuado derecho a la defensa, toda vez que no se saben los elementos probatorios en los cuales las sentenciadoras dictaron sentencia en contra de su representado. El tercer vicio, su señoría, lo hace consistir en que, si bien la sentencia lo condena como autor de los ilícitos en cuestión, lo cierto es que no señala en qué calidad de autor de aquellos que se encuadran en el artículo 15 del Código Penal es que se le estaría condenando. Y el cuarto argumento es que refiere que la sentencia no establece cuáles serían los hechos desplegados por su representado que llevaron a arribar a esta decisión de condena. La sentencia, lo que señala el abogado, únicamente hace referencia a una declaración de otro de los sentenciados, que es Reyes Morel, el que, si bien es cierto que en principio reconoce la participación en los hechos y hace indicaciones respecto de la participación también de su representado en aquellos, lo cierto es que posteriormente se retracta de esta indicación y que por lo tanto su señoría no procede a tomar en consideración aquellas declaraciones para efecto de dictar sentencia condenatoria en contra de su representado. Tampoco su señoría se cumple por la sentencia lo establecido en el artículo 502, toda vez que de haberse basado en presunciones para sentenciar a su representado, aquellas debieron haber sido explicadas en el fallo, lo que no aconteció en la especie. Pide, por lo tanto, que se acoge el recurso, se invalide el fallo y se dicte sentencia absolutoria respecto de su representado. Si bien es cierto, el segundo de los recursos no fue interpuesto por el abogado Murat para efectos de realizar una mejor estructura en la exposición de estos hechos, voy a señalar aquel. El abogado recurre de casación en el fondo respecto del sentenciado Fernández Berardi.
Hago presente, su señoría, que él fue condenado como cómplice a la pena de 5 años con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, y en segunda instancia fue modificada esta sentencia, se lo condenó en carácter de autor y condenado a la pena de 15 años de un día como autor de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado que se señalaron en un comienzo. La norma que dice infringida es aquella contenida en el artículo 546, número 7, en relación con el artículo 488, numeral 1 y 2, primera parte del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 15, número 1, 16, 391 del Código Penal, todos ellos en relación con el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal. Lo que lee en definitiva, su señoría, es que hay una falta de participación en su representado en los hechos por los cuales se dictó condena, y que únicamente se lo condenó en la sentencia de primera instancia, que si bien es cierto la condena fue como cómplice, hago presente que respecto de esta condena también apeló, únicamente por encontrarse en este lugar y por ser parte del contingente que estaba presente en la Casa de la Cultura en aquella época. Se señala que en los hechos ocurridos el 30 de septiembre del año 1973, el general a cargo era el señor Urrich, y que estaba acompañado por Juan Fernández Berardi, quien a la época de los hechos era teniente y estaba presente efectivamente en este lugar. Pero indica que no basta el hecho de que él se encuentre presente para que vaya a haber sido considerado ni como cómplice ni mucho menos como autor de los hechos por los cuales se dictó condena. El sentenciador, para efectos de condenarlo tanto el de primera como el de segunda instancia, señala que aquellos eran los oficiales responsables del mando que ejercían las vidas, del mando que ejercían en la vida de sus víctimas. Además, actuaron ocultos de sus familiares con el afán de ejecutarlos y abandonarles sus restos en la vía pública. Es decir, su señoría, lo que señala el recurrente es que el sentenciador, tanto de primera instancia como el de segunda instancia, crean una presunción que, a juicio del recurrente, no cumple con todos los requisitos que señala el artículo 488. Y ahonda señalando que el fallo de segunda instancia comete aún una infracción más grave, porque ya con esta falencia que tenía el fallo de primera instancia, que es únicamente condenarlo porque era parte supuestamente de esta cadena de mando, lo condena ahora como autor de estos delitos, pero sin embargo en la sentencia no se señala ningún medio probatorio que haya permitido a los sentenciadores arribar a esta conclusión. No se hace mención a declaraciones de testigos, no se hace mención a ninguna prueba, ni tampoco se señala que se está basando en presunciones judiciales para concluir su participación. No se determina qué tipo de conducta está realizando. Por lo tanto, señala que la sentencia es insuficiente y reitera o recalca el hecho de que su representado nunca participó ni en la detención ni en el fusilamiento de las víctimas, ni tampoco ordenó o dispuso a gente que tenía a su cargo para el fusilamiento. Señala, por lo tanto, o lo que solicita es que se invalide, se acoge el presente recurso y se invalide el fallo recurrido, decretando o dictaminando la absolución por falta de representación, de participación penal de su representado. Posteriormente, su señoría recurre tanto de recurso de casación en la forma y en el fondo, en representación del sentenciado Reyes Morel. Hago presente, su señoría, que la sentencia de primera instancia lo absolvía respecto de los hechos cometidos el 30 de septiembre. Sería mejor quizás dar a conocer primero los hechos que se han Señor. establecido y luego Ningún problema. el análisis de las causales. Los hechos, su señoría, hago una precisión. Acá los hechos establecidos se dividen en dos. Hechos ocurridos el 30 de septiembre de 1973, cuando Casa de la Cultura estaba a cargo del regimiento Yungay, con una serie de sentenciados y una serie de víctimas, y otros hechos acaecidos en octubre del mismo año, cuando Casa de la Cultura estaba a cargo de la primera compañía de suboficiales. Y por eso se separa y hay sentencias absolutorias respecto de uno, pero condenatorias respecto de otro. Eso únicamente a modo de contexto. Los hechos son los siguientes: que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el gobierno militar ordenó tomar el control de la ciudad de Santiago y, para llevarlo a cabo, distribuyó sus unidades militares en la jurisdicción con misiones específicas de realizar. Que así las cosas, un batallón del Regimiento de Infantería de Montaña número 3 Yungay viajó el 11 de septiembre de 1973 desde la ciudad de San Felipe y, asentado en la comuna de Quinta Normal, al mando del mayor Donato López Almarza, que era apoyado por los capitanes Jorge Armando Turres Meri, Jorge Alberto Reyes Morel y Mario Carabes Silva, actualmente fallecido, quien a su vez fue el oficial que tuvo al mando de la compañía andina, la misma que recibe instrucciones de acantonarse en la Casa de la Cultura de la comuna de Barrancas, donde permanece todo el mes de septiembre y es relevada el suboficiales de ejército, que es el capitán
Gerardo Ernesto Urrich González, hoy fallecido, seguido por el subalterno el teniente Juan Ramón Gerardo Fernández Barardi, con quien cumplió con el propósito de controlar el sector poniente de la capital, en el caso de autos, la antigua comuna de Barrancas, hoy Pudahuel. Que el contingente de la Compañía Andina del Regimiento de Infantería de Montaña número 3 de Yungay de San Felipe, encabezado por el fallecido capitán Mario Caravares, estuvo emplazado en dependencias de la llamada Casa de la Cultura, ubicada a la altura del 8000 de la calle San Pablo, a contar del 21 de septiembre de 1973 hasta fines de ese mes, siendo relevado a contar del 1 de octubre a la Escuela de Suboficiales del Ejército. Que ambas unidades del ejército, de lo cual no pudo comprobarse coordinación entre ellas, durante su permanencia en el lugar, ejecutaron operativos militares contra la población civil de la comuna, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en el caso que a continuación se indican. A. Allanamiento del campamento Santiago Pino, efectuado el 30 de septiembre de 1973 en horas de la madrugada, mediante el cual se detuvo a 6 dirigentes poblacionales: Raúl Eliseo Moscoso Quirós, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme, José Eusebio y Vicencio Medel y Luis Sergio Gutiérrez Rivas. Se le traslada a la Casa de la Cultura, se les interroga bajo tortura y a sus familiares se les comunica por militares que serían enviados al Estadio Nacional. Pero al día siguiente, en horas de la madrugada, son fusilados sumariamente conforme lo informan los periódicos y logran enterarse sus familiares bajo el rótulo ejecutados por disparar contra personal uniformado. Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados en el Servicio Médico Legal el día 1 de octubre de 1973 a las 1 horas, con excepción del que correspondía al dirigente Luis Sergio Gutiérrez Silva, el que, pese a estar entre los cuerpos de sus compañeros, se mantenía aún con vida, siendo por ello trasladado de urgencia a la posta del Hospital José Joaquín Aguirre, donde fue intervenido quirúrgicamente el día 2 de octubre de 1973 y recibió visitas de su pareja, superando de esta forma su estado de gravedad. Pero antes de que le fueran a dar el alta, es retirado del establecimiento asistencial por personal militar bajo pretexto de llevarla al hospital militar. No obstante, desde ese momento se pierde su rastro y con el tiempo, año 1991, sus familiares logran encontrar sus restos en el patio 29. Los cuerpos de las otras víctimas de la ejecución fueron retirados del Instituto Médico Legal por sus familiares y registran como fecha común de defunción el día 30 de septiembre de 1973, mientras que el aludido Luis Sergio Gutiérrez Rivas registra como fecha de defunción el 13 de octubre de este año. B. El día 3 de octubre de 1973 se detiene y se priva de libertad a Rafael Antonio Madrid Gálvez y Gastón Alberto González Rojas, en los momentos en que se encontraban en el domicilio de unos parientes del primero de ellos, ubicado en la comuna de Quintana Normal, por parte del personal policial, quienes le trasladaron desde la casa, a la Casa de la Cultura de la comuna de Barrancas. En ese lugar son interrogados y después llevados en un camión hasta las cercanías del túnel Logrado, donde la patrulla militar procede a ejecutarlos sin juicio alguno, falleciendo de forma inmediata Rafael Antonio a consecuencia de las heridas a bala, pero sobrevive Gastón Alberto González, quien logra engañarlos y los militares no se percatan de esta situación, por lo que les dejan a ambos en un costado del camino. Gastón Alberto González Rojas es encontrado posteriormente por personal de carabineros, quienes le recogen y le llevan a la posta de urgencia número 3, donde se le atiende y se les envía al hospital traumatológico. Finalmente, lo hospitalizan en el Hospital San Borja y logra sobrevivir a sus lesiones. C. El 4 de octubre de 1973 es detenido el militante del Partido Socialista y miembro del grupo de amigos personales del presidente Allende, entre paréntesis GAP por efectivos militares, Ezequiel II Contreras Carrasco, cuando se encontraba en el inmueble ubicado en la villa Los Maitenes de la comuna de Barrancas. Los uniformados se trasladan hasta la Casa de la Cultura, pero el día siguiente es hallado por terceros sin vida en la carretera de Pudahuel con calle San Pablo de la comuna de Barrancas. Estos le trasladan hasta la casa de un familiar y desde allí sus familiares los transportan al servicio médico legal. D. El 5 de octubre de 1973, personal militar detiene al estudiante de Pedagogía de la Universidad de Chile, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, dirigente estudiantil y militante del Partido Socialista, en el inmueble ubicado en la avenida Victoria 1127 de la comuna de la población Manuel Larraín de la comuna de Barrancas, y tal como se hizo con las otras víctimas, fue trasladado por estos agentes de Estado a la Casa de la Cultura de la misma comuna. Posteriormente, sus familiares, el 11 de octubre, le encuentran en el servicio médico, estableciéndose que la causa de su muerte fue traumatismo craneoencefálico por estallido de arma de fuego. El 7 de octubre de 1973, Alberto Toribio Soto Valdés, participante de actividades sindicales y nexos con el movimiento de izquierda revolucionario, es detenido por personal desde su domicilio en la población Manuel Larraín y trasladado hasta la Casa de la Cultura, donde desaparece, hasta que se le avisa a sus familiares en el mes de noviembre de ese año que sus restos se encontraban en el servicio médico legal. Lo fueron a ver y había sido sepultado en el patio 29 del Cementerio General, estableciéndose en su autopsia como causa de su muerte una herida a bala cérvico-craneana. El 8 de octubre de 1973,
José Elías Quesada Núñez, miembro de la JAP de la población Manuel Larraín y militante del Partido Socialista, es detenido y trasladado hasta la Casa de la Cultura, al igual que Rosalindo del Carmen Retalmán, quien es detenido esta misma fecha en la población San Pablo de la comuna de Barrancas. Ambos desaparecen y sus restos son encontrados en la Ruta 70 por funcionarios de Carabineros, que remiten sus cuerpos al Servicio Médico Legal, donde se establece como causa de muerte de Quesada una herida a bala craneoencefálica y de Rosalindo Retamal una herida a bala torácico-abdominal. Por último, el día 15 de octubre de 1973, en la medianoche, personal militar concurre al inmueble ubicado en Villa Manuel Rodríguez, en la búsqueda de Daniel Hernández Orrego, y al no encontrarlo le citan a la Casa de la Cultura. Cuando éste lo hace, es privado de su libertad y encerrado en el recinto, permaneciendo hasta el año 1993 en calidad de detenido desaparecido, hasta que sus restos son identificados en las exhumaciones del patio 29, estableciéndose como causa de muerte traumatismo faciocraniano, raquídeo cervical y dorsal por balas. Hasta ahí estaba establecido el hecho de una sentencia de primera instancia. La sentencia de segunda instancia, respecto de la última de las víctimas, agrega unos párrafos. A continuación de aquello señala: sin embargo, posteriormente, por oficio ordinario número 0640 del 12 de enero del año 2016 del doctor Patricio Bustos Streeter, director nacional de Servicio Médico Legal, de fojas 5186, informa en relación al proceso de identificación del señor José Daniel Hernández Orrego, en el que señala que en el año 91 fueron exhumados del patio 29 del Cementerio General de Santiago un total de 126 cuerpos de víctimas de violación a los derechos humanos, lográndose la identificación de 96 de ellos por medios antropológicos entre los años 92 y 2002. De este proceso se identificó al señor Hernández Orrego con el número de protocolo 3014-91. Posteriormente, en los años 2004 y 2005, a partir de los requerimientos realizados por el ministro instructor, señor Sergio Muñoz, en pos de revisar el proceso de identificación, se instruyó al servicio a realizar estudios de ADN mitocondrial y se levantó una muestra de la osamenta del señor Hernández Orrego bajo el protocolo 4705-UE, piezas que arrojaron un mismo patrón de poliformismo con los familiares del señor Fernández Orrego, no siendo posible excluir la relación genética de la línea materna y por tanto el resultado de los análisis fue inconcluyente. En el año 2007 se realiza un nuevo proceso de toma de muestras, esta vez para llevar a cabo el análisis del ADN nuclear, técnica que no solo permite definir relaciones de compatibilidad y exclusión entre una persona y determinado grupo familiar, sino que establecer identificaciones positivas propiamente tales. En función de esto, la osamenta identificada previamente como el señor Hernández Orrego fue exhumada desde el Memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General el 3 de julio del año 2013 y se extrajeron 2 segmentos óseos que corresponden a húmero y tibia derecha en diligencia codificada con el número de terreno que se indica detalladamente en los hechos. Se indica que de este procedimiento da cuenta el informe hasta exhumación y toma de muestra en el terreno y el protocolo que indica el 1 de octubre del 2013. En conformidad a ello se informa que a la fecha no ha sido posible identificar positivamente al señor Hernández Orrego, por lo que continúa en calidad de detenido desaparecido. También se informa que los restos asociados a los protocolos 3014, 91 y 47-05 previamente identificados con el señor Hernández Orrego no han podido ser identificados por ninguna otra víctima de violación a los derechos humanos. Esta modificación o esta agregación en los hechos de señoría llevó a una recalificación del delito respecto de esta última víctima. Las personas venían condenadas como autores de secuestro calificado con homicidio, y en definitiva, en segunda instancia, se cambia esta calificación jurídica únicamente al delito de secuestro calificado. Continuando, su señoría, con los recursos de casación. A continuación, recurre de casación en la forma y en el fondo, se recurre en representación del sentenciado Reyes Morel. Como lo decía anteriormente, fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia a la pena de 15 años y un día por los hechos cometidos el 30 de septiembre del año 1973. Recurso de casación en la forma, 541 número 9, en relación con el artículo 500 número 4, por no haber sido dispuesta en la forma señalada por la ley. Señala que la sentencia es similar al recurso de casación en la forma señalado o ya relatado anteriormente. Señala que para efectos de condenar a su representado, únicamente se basa en las declaraciones del señor Reyes, que reconoció haber participado en 5 fusilamientos, pero lo cierto es que su representado se retracta de estas declaraciones. Señala que, si bien es cierto, su representado se encontraba presente en la Casa de la Cultura en aquella fecha, lo cierto es que aquellos ilícitos no le son imputables, sino que aquellos son imputables a la compañía andina, que era comandada por el capitán Mario Caravares, destacando o desconociendo que hubiese existido algún tipo de conexión entre las unidades. Toda vez que Reyes Morel estaba a cargo de la segunda compañía de cazadores, que dice que permaneció en Quinta Normal.
Señala que si bien es cierto, la sentencia indica que hubo grupos que se juntaron en la Casa de la Cultura y que Reyes habría apoyado a las personas que ya estaban en dicho lugar, lo cierto es que Reyes no, las funciones que tenía no le permitían coordinarse a ese nivel, sino que estaba a cargo de un superior jerárquico y en caso de establecerse algún tipo de responsabilidad es este superior jerárquico al que debió haberse condenado y no a su representado. Señala que la sentencia no tiene consideraciones algunas respecto de los hechos que da por establecidos en la sentencia. Esto es que la única unidad que ocupó la Casa de la Cultura hasta septiembre de 1973 fue la compañía Andini, que posteriormente esta fue relevada por la compañía de suboficiales, respecto de ninguna de las cuales su representado es parte. Por lo tanto, su señoría solicita que se absuelva a su representado y como segunda causal de casación en la forma, cita la del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal en relación con la del artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, esto en relación a su vez con el artículo 170 número 5 del Código Civil, por cuanto el fallo no cita tampoco las disposiciones legales que se tuvieron en consideración a efectos de dictar sentencia en su contra y tampoco señala ningún principio de equidad. Por ambos causales de casación en la forma pide que se absuelva a su representado. Y en cuanto al fondo, su señoría cita únicamente la causal del artículo 546 número 7, infracción a las normas reguladoras de la prueba, y en el desarrollo de su recurso, pese a que no indica como directamente infringida las normas del artículo 488, lo cierto es que sí lo hace en el desarrollo del mismo. Argumenta además su señoría que hay una infracción grave de las presunciones, no se señala en la sentencia cuáles son las presunciones que llevaron a los sentenciados a dictar sentencia en su contra. Reitera su señoría que nunca participó en los hechos, que si bien es cierto en un principio había reconocido su participación, lo cierto es que posteriormente se retractó de aquello. Y se basa en una supuesta confesión de su representado, abonada en la declaración de otro testigo, pero lo que todas luces resulta, a su parecer, insuficiente para dictar sentencia en su contra. Pide, por lo tanto, también que se acoge el presente recurso y que se absuelva a su representado. A continuación, su señoría recurre de casación en el fondo, la Asociación de Familiares de Diputados Políticos, respecto de la determinación de pena realizada a Silva Pérez. Hago presente a su señoría que también recurrían respecto del sobreseimiento definitivo del sentenciado Turres, pero lo cierto es que aquel está fallecido y se acompañó un certificado de defunción que da cuenta de que falleció el 20 de octubre del año 2021. Por lo tanto, su señoría, en la relación solamente me referiré al recurso de casación en el fondo en cuanto dice relación con la determinación de pena respecto del señor Silva. Indica que se ha infringido el artículo 546 número 1 en relación, su señoría, a todos aquellos tratados o pactos que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, las normas de desaparición forzada de personas y el castigo contra personas internacionalmente protegidas. Se basa, y lo que alega su señoría en definitiva, es que a aquel se le condenó a la pena de 541 días. Pero que lo cierto, al momento de realizar la determinación de pena por la sentenciador de primera instancia, cosa que fue replicada por el de segunda instancia, no se aplicó el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en circunstancias de que se trata de un delito reiterado, toda vez que las víctimas ascienden a 6. Por lo tanto, debieron aplicarse las normas del artículo 509 y no se podría haber aplicado la pena que se le aplicó, que, como lo decía anteriormente, es 541 días. Y además, su señoría, en cuanto a la forma de cumplimiento, también se oponen respecto de este sentenciado. Se concedieron penas sustitutivas, por lo tanto, aquel no ingresó a cumplir privado de libertad a esta condena. En efecto, se le concedió la pena remitida y señala acá el recurrente que acá se debe tener en consideración las normas internacionales referentes a la comisión de este tipo de delitos, que en definitiva impiden que se pueda cumplir en forma o en libertad el cumplimiento de esta pena. Señala que acá lo que debió haberse aplicado fue el artículo 5 de la Constitución Política de la República y los sentenciadores en el control de convencionalidad debieron haber determinado que el cumplimiento de esta pena debía ser cumpliendo privado de libertad y no siendo procedente la remisión condicional. Pido, su señoría, que se acoja se acoge el presente recurso, se invalide la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en los términos solicitados. A continuación, recurre de casación en el fondo el programa de derechos humanos, también, su señoría, respecto de Silva, respecto del señor Turres. Respecto de Silva, cita también, su señoría, el artículo 546 número 1 y lo hace consistir en términos similares a lo que ya se dijo respecto al recurso de casación de la FEP.
toda vez que no se aplicó el artículo 509 y no se puede permitir que se cumpla mediante la remisión condicional de la pena. Respecto de las otras causales, su señoría, no nos voy a señalar en la relación toda vez que Turres se encuentra fallecido. Pide su señoría, por lo tanto, que se condene a Carlos Silva Pérez al máximo que establece la pena sin beneficios. Finalmente, su señoría recurre de casación en el fondo, los querellantes, por el reconocimiento de las atenuantes respecto del condenado señor López Almarza. Específicamente alega el reconocimiento del artículo 11, número 6. Hago presente, su señoría, que si bien es cierto, no consta en este proceso la situación que voy a exponer a continuación, sí lo pongo en conocimiento de vuestras señorías excelentísimas para proceder conforme a como en derecho corresponda. Acá este recurso está deducido en contra del señor López Almarza, en una causa distinta, sustanciada ante la ministra instructora, señora Paola Plaza, con fecha 12 de agosto del año 2024, se dictó respecto del señor Donato López Almarza el sobreseimiento definitivo por enajenación mental. Es una sentencia, su señoría, que a la fecha, por lo menos de los antecedentes que yo pude recabar, no se encuentra recurrida en ninguno de los aspectos, y aquella sentencia declara lo siguiente, que el condenado Donato Alejandro López Almarza no deberá cumplir la sanción privativa de libertad interpuesta por la sentencia firme y ejecutoriada dictada en el presente proceso por haber caído en enajenación mental, según informes periciales forenses, por lo que deberá ser entregado bajo fianza de custodia y tratamiento a su cónyuge, quien deberá dar cumplimiento al tratamiento sugerido por el Hospital Horvitz y el Servicio Médico Legal, y deberá informarlo cada 6 meses. Ordena la notificación y pone en conocimiento de las partes querellantes. Hago presente o reitero que esto no constaba, pero sí se los hago presente a esta sala para aquello que resulte pertinente. Lo cierto es que únicamente el recurso a su respecto se basaba en el artículo 546, número 1, estimando que no procedía el reconocimiento del atenuante de reprochable conducta anterior. En cuanto a su señoría, los hechos a los cuales se le dio lectura, los sentenciadores, aclarado el tema de que hubo una modificación en cuanto a la calificación jurídica, en segunda instancia se estimó que estos hechos constituían los delitos de homicidios calificados consumados respecto de las víctimas que señala, homicidio calificado frustrado y secuestro calificado. Hago presente que esta modificación o alteración en la calificación jurídica de secuestro calificado no ha sido objeto de recursos. Y en cuanto a la participación, su señoría, que es lo que principalmente viene discutido en estos recursos de casación, en cuanto a la absolución que se hizo en primera instancia respecto de Lodera y Reyes, el sentenciador hace o llega a una conclusión para absolverlos que la sentencia de segunda instancia desestima. Primeramente, su señoría toma en consideración las declaraciones de indagatoria de Jorge Alberto Reyes Morel, que a la fecha, o en el año 1973, tenía el grado de subteniente del ejército y pertenecía a la segunda compañía de cazadores de montaña, primera sección del regimiento Yungay de San Felipe. Formaba parte del contingente que en septiembre se trasladó a Santiago a la Casa de la Cultura, que comandaba su sección y que estaba bajo el mando del capitán Aldana. Hace presente que la compañía se dividía en 4 secciones y que en un primer momento desconoce cualquier participación o cualquier conocimiento respecto de las víctimas, respecto de los allanamientos y respecto de las detenciones. Sin embargo, en una posterior declaración, reconoce que en una oportunidad, mientras se encontraba saliente de patrullaje, le correspondió participar en el funcionamiento de 5 personas adultas, todos hombres, ocasión en que el capitán Turres, que estaba a cargo de la compañía de la Plana Mayor, es quien le da la orden de levantar una escuadra de 10 hombres, los ordena trasladarse a las afueras de Santiago en un camión, donde en un local oscuro hacen descender estas 5 personas que estaban sin vendas en los ojos, y el mismo Turres le dio la orden de fusilarla. Cuando Reyes le pregunta ¿por qué de la orden? Este le dice que es una orden que emanaba de una autoridad superior y le exhibe un documento que lo justificaba. Y señala que testigos de los hechos fueron otras personas que no vienen acusadas ni sentenciadas en estos autos y que luego de haberlo fusilado lo trasladaron a la morgue. Posteriormente, en una diligencia de correo, reconoce al sentenciado Lovera en estos hechos. Posteriormente duda respecto de la participación o no de él, y finalmente su señoría en unas declaraciones niega todo lo declarado, dice que fue un invento y se retracta de su declaración primitiva. Posteriormente, en cuanto a las declaraciones de Luis Lovera Betancourt, él señala que era oficial del regimiento Yungay en el grado de subteniente, se le había ordenado a buscar a Santiago en la madrugada del 11 de septiembre, en el batallón se encontraba a cargo del mayor Donato López, y al llegar a Santiago se trasladaron al comando de la infraestructura del ejército, ubicado en la calle Santo Domingo con Quinta Normal, y desconoce todo tipo de participación ni en las detenciones ni en los fusilamientos de estas
personas, señala que únicamente sus funciones se limitaron a aquellas que decían relación con el patrullaje del sector. Posteriormente señala que en el mismo mes de septiembre se le manda a prestar servicio de custodias al Banco Central y que únicamente en el mes de noviembre regresa a este lugar. En definitiva, su señoría, este acusado niega toda su participación en los hechos. Sin embargo, y contrastando estas declaraciones o el fundamento para absolverlo que utilizó el ministro visitador sentenciador de primera instancia es el siguiente, y que se señala y considerando 20º, que voy a solicitar, su señoría, si me permite dar la lectura, porque es el que posteriormente ataca en la sentencia de segunda instancia. Hace un análisis, su señoría, de la participación de 3 de los acusados, Turres Meri, Reyes Morel y Lovera Betancourt. Hace un análisis previo de las declaraciones, reitera un poco aquellas, y señala que el oficial Turres Meri fue condenado en primera instancia por hechos llevados en otra causa, por hechos ocurridos el 23 de septiembre del año 1973, y no estos que son del 30 de septiembre, que el lugar de detención fue el Puente Bulnes y la ribera del río Mapocho, no como los que ocurrieron el 30 de septiembre, donde se señalaba o se utilizaba el mismo modus operandi. En definitiva, lo que hace el sentenciador es una comparación con 2 sentencias, en una donde se había condenado a estas personas y en otra donde se les había absuelto. Sin embargo, señala lo siguiente. En consecuencia, este acontecimiento difiere de lo ocurrido con los pobladores del campamento Santiago Pino, ejecutados en la ruta 68 del Camino Noviciado, y al parecer solamente tienen en común el procedimiento y el oficial que ordena las ejecuciones, que es Carabes. Evidencia que en concepto del suscrito no superan el estándar de la duda razonable necesaria para validar una condena, por lo que han de ser absueltos de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 1973 con los pobladores del campamento Santiago Pino. Lo anterior se puede corroborar con la copia de la sentencia que está acompañada o está agregada a los antecedentes. En definitiva, su señoría, haciendo un paralelo de los 2 hechos, dicta o resuelve dictar una sentencia absolutoria a su respecto. Los fundamentos que tuvo la sentencia de segunda instancia para efectos de revocar aquello y condenarlos también hace un análisis de la participación de aquellas personas, analizando aquella que correspondía a Turres, a Reyes y Lovera. Luego, su señoría, de analizar y considerando 20º de la sentencia de primera instancia, señala que el argumento parece incomprensible para absolver a los acusados, pues lo razonable sería que la coincidencia llevara a una absolución para evitar así una doble condena, pero señala que es el mismo ministro instructor el que señala que son hechos diferentes, por lo tanto no puede dictarse una sentencia absolutoria teniendo presente lo señalado por el sentenciador en ese considerado. A continuación, su señoría lo que hace es revisar las declaraciones que ya fueron señaladas anteriormente, tanto de Reyes como Lovera, y aquellas 2 declaraciones, si bien es cierto, Reyes reconoce, posteriormente niega todo y Lovera dice que no participaba en aquello, para efectos de dictar sentencia condenatoria en su contra, lo que hace es relacionar estas declaraciones con la declaración señalada por el señor Turres, donde señala haber participado en el mismo procedimiento de fusilamiento, y aquello lo relaciona también con la declaración de Carlos Silva Reyes, también condenado en estos antecedentes como cómplice. Acá el señor Silva Reyes, al momento de declarar, reconoce el haber participado en este fusilamiento, de haber trasladado al señor Caravares al lugar donde éste se realizó, que vieron a ciertas personas y en su... Añade también, además de esta declaración que da en esta instancia, donde señala haber participado en este proceso, en este fusilamiento, la relaciona además con una declaración que prestó en una causa distinta, la que está acompañada de estos antecedentes, y lo importante, o lo que destaca la sentencia de segunda instancia, es que en aquella declaración de esa causa, que insisto, fue perseguida por hechos distintos, señala que Lovera era una de aquellas personas que eran las personas de confianza de Carabes. Señala que en todos los operativos de funcionamiento estaba acompañado de este señor Lovera. Por lo tanto, su señoría, reuniendo todos estos antecedentes de cargo, la declaración de Reyes, la declaración de Lovera, la declaración de Turres y la declaración de Silva, más aquella copia de la declaración prestada en un juicio distinto, estima que a los acusados le ha caído participación en los ilícitos del 30 de septiembre del año 1973. Se basa en ello que tanto Turres como Reyes dan una misma relación o un relato coincidente en el fusilamiento, y que además el acusado Lovera fue sindicado como la persona que siempre acompañaba a Turres.
Se hace cargo también de la retractación realizada por el señor Reyes y señala que la retractación, después de muchas declaraciones que él dio, no puede ser oída al tenor de lo que dispone el artículo 483 del Código de Procedimiento Penal, por no reunirse las condiciones o exigencias que la norma prevé para hacerlo, y que además resulta difícil que haya inventado todo aquello que dijo haber hecho, sobre todo si este relato es coincidente con lo relatado por otro de los acusados en esta causa. Por lo tanto, respecto de aquellos dos, revoca la sentencia que venían absolviendo y los condena. A continuación, su señoría, respecto de la participación de Fernández, que venía condenado en la sentencia de primera instancia como cómplice a la pena de 5 años, lo que hace el sentenciador de segunda instancia es recalificar su participación y considerar que aquella fue en carácter de autor. Para ello tiene en consideración las declaraciones donde se señala que el año 73 pertenecía al ejército, participaba en la escuela de suboficiales del mismo como teniente instructor, que reconoció haber estado en la Casa de la Cultura, ser parte de la primera compañía y que realizaba patrullajes. Señala que su grupo estaba compuesto por unos 25 dragoneantes y, en definitiva, que él se lo condena como autor por los hechos ocurridos en octubre del año 1973. Señala que, si bien es cierto, niega, lo cierto es que él estuvo presente en este lugar y estuvo presente en las dependencias donde se tuvo o se mantuvo detenida a aquellas personas. Incluso reconoce haber visto a 6 o 7 personas que estaban detenidas en el lugar, pero ubicados en un sector del recinto, ya que no se contaba con un lugar especial para estar con los detenidos. Y en ese sentido, su señoría, el fundamento para dictar condena es el mismo que utiliza el sentenciador de primera instancia. Es decir, y si me permite darle lectura a su señoría, en primera instancia se dice que el capitán Gerardo Ernesto Burrich González estaba acompañado por el teniente Juan Ramón Fernández Barardi. Ambos fueron responsables de las personas que permanecieron privadas de libertad en el lugar, sin decreto judicial ni administrativo alguno, a quienes posteriormente se les ejecutó sumariamente, sin darles la posibilidad de un juicio justo y razonable, en total indefensión, que por lo tanto ellos fueron los oficiales responsables por estar a cargo. En segunda instancia, el único fundamento que da la Corte de Apelaciones para efectos de cambiar la participación de cómplice autor es que los hechos descritos en los considerandos 21º y 22º del fallo de primera instancia en realidad se enmarcan dentro de la calificación jurídica que otorga el artículo 15, número 3 del Código Penal, por cuanto Fernández Barardi a lo menos tomó parte en la ejecución de los hechos, procurando impedir que se evite. Ello al ser el segundo a cargo de la Casa de la Cultura, después del capitán Ulrich, por lo que tenía pleno conocimiento de los ilícitos que se ejecutaban. En ese sentido, su señoría, entendiendo que tenía un pleno conocimiento por su responsabilidad de mando, lo condena como autor del artículo 15, número 1, y establece la pena de 15 años de un día. Respecto, su señoría, del otro vicio que viene alegado en la sentencia, en los recursos de casación, es respecto a la determinación de la pena que se hizo del sentenciado señor Silva, que, como decía anteriormente, fue condenado como cómplice y en ambas instancias fue condenado como cómplice a la pena de 541 días, pena remitida. En primera instancia, su señoría, se consideró que le favorecían 3 atenuantes: 11 número 6, la del artículo 211 del Código de Justicia Militar, y la del artículo 11 número 9 del Código Penal como muy calificada. Al respecto, su señoría, y para efectos de la determinación de pena, lo que hace el sentenciador, analiza a todos los sentenciados en conjunto, el de primera instancia, y señala que la pena del homicidio calificado es de presidio mayor en su grado medio, presidio perpetuo, y el de secuestro de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Concluye señalando que en este caso debe aplicarse la del delito con la pena más grave, que es la de homicidio. Que respecto de Silva Pérez se aplica el mismo tenor, es decir, las penas que ya se señalaron anteriormente, que es la del homicidio, pero como es condenado como cómplice, la rebaja en un grado, quedando el presidio mayor en su grado mínimo. Y al aplicársele las 2 atenuantes, se le rebajaría en un grado más. Y posteriormente señala que, teniendo una atenuante muy calificada, se le va a rebajar un grado más aún por haber recuperado en el esclarecimiento de los hechos, rebajándole en un grado más, quedando por lo tanto un presidio menor en su grado medio. En la sentencia de segunda instancia, respecto de la determinación de pena de el sentenciado señor Silva Pérez, lo único que señala la sentencia de segunda instancia es que se comparte la decisión del ministro instructor de condenarles como autores y cómplices según los fundamentos indicados en la sentencia que se revisa.
La dificultad que tiene aquella determinación de pena, su señoría, en lo que dice relación a las rebajas de las condenas, es que en primera instancia, como lo decía anteriormente, vino reconocida la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar, pero en segunda instancia se elimina esta atenuante del artículo 211, por lo tanto, habían dos atenuantes, 11.6 y 11.9 muy calificadas. La sentencia, su señoría, como lo señalaba anteriormente, respecto a la determinación de penas del señor Silva Pérez, lo que hace es estarse a lo resuelto por el sentenciador de primera instancia, pero no hace un análisis particular de la determinación de pena a su respecto. Señoría, esos son los antecedentes de esta causa, y como les señalaba anteriormente, hay de los sentenciados, su señoría, hay uno que falleció, el señor Urrich, antes de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. El señor Turres falleció y se dio cuenta en la tramitación de esta causa, y el señor López fue declarado enajenado mental en una causa distinta. Por lo tanto, si se estimara así, solamente quedarían 4 condenados en esta causa: el señor Silva, Reyes, Lovera y Fernández. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna persona. Puede comenzar su alegato entonces el abogado señor Murat. Perdón, presidente, Perdón. que no me quedó claro el asunto que dijo usted al final. Dijo que en primera instancia considerado una atenuante muy calificada, pero el fallo de segunda instancia dijo que eran 2 muy calificadas. No, su señoría, está el fallo de primera instancia reconoció 11 número 6, Y 9. 211 y 11 número Ah, calificado. 211 ya. Claro. Y el de segunda instancia considera 11 número 6 y 11 número 9 muy calificado. Bien, muy bien. Bien, señor Murat. Gracias, señor presidente. Con la venia y respeto de esta excelentísima corte, vengo en alegar en primer lugar por don Pedro Luis Lovera Betancourt. Me acompaña en esta oportunidad, y esa es la razón por la cual hoy día alego presencialmente su señora, a mi izquierda. Ella es ciudadana de Letonia, así que va a acompañarnos y va a poder ver in situ la manera como este excelentísimo tribunal. Señoría, mi representado fue condenado injustamente por la sentencia de segunda instancia contra la cual recurro a la pena de 15 años y un día como autor de los homicidios calificados ocurridos en el mes de septiembre del año 1973 en la denominada Casa de la Cultura. Dicha sentencia de segunda instancia, como lo dijo muy bien la señora relatora, revocó la sentencia de primera instancia que en el análisis que hizo el sentenciador don Mario Carlos Espinosa había determinado absolver a mi representado por no existir fundamento o antecedentes de prueba que determinen efectivamente 2 cosas. Primero, que haya estado el señor Lovera en la Casa de la Cultura en el mes de septiembre del año 73, y también dice que no existen antecedentes fundados o de prueba que permitan acreditar que haya hecho algo en la eventualidad de haber estado en dicha Casa de la Cultura en el mes de septiembre del año 73. Son las razones por las cuales el sentenciador de primera instancia, efectivamente haciendo un análisis profundo de todas las cuestiones que sucedieron en el sumario, que me voy a referir latamente y lógicamente, ¿no? Logra entonces no adquirir convicción para condenarlo, si termina adquiriendo convicción para declararlo inocente. Y lo cierto es que la sentencia de segunda instancia, cuando hace el mismo análisis que supuestamente hizo el juez de primera instancia, llega a una conclusión distinta. Esto no pasa muy seguido, que tribunales haciendo el mismo análisis llegan a conclusiones distintas. Y el análisis de la sentencia de segunda instancia es muy simple. Cree que la sola declaración de Reyes Morel es suficiente, dice, junto a la declaración del señor Rodolfo Pérez Silva, para situar a Lovera en la Casa de la Cultura y para asignarle algún tipo de participación penal. Lo cual, señor presidente, me perdonará, no es cierto. Los elementos de prueba no lo son porque un juez dice que lo son. Los elementos de cargo son de cargo cuando su contenido tiene una afirmación en contra de una persona imputando un hecho penal de manera conteste, de manera clara, concisa y no controvertido por sus propias declaraciones o por declaraciones de otros. Cuando declara el señor Jorge Reyes Morel, que es el único, literalmente, antecedente de cargo que hay en contra de Lovera, la primera declaración del señor Reyes Morel, la FOCA 369, ni menciona a Lovera.
Luego sale, y lo dijo esa oradora, ignoro, desconoce circunstancias, hechos, detenciones y muertes. Ignora. Tiene ni idea quién pudo haber tenido alguna participación. Y añade al final de su declaración que escucha o sabe que estaba Túnez, el capitán Aldán y el teniente Cerdadoso, que en paz descanse. Pero no menciona a Lovera, menciona a otros. Ese es el elemento de cargo que el sentenciador de segunda instancia considera importante, ¿no? Vamos a declarar Reyes Lovera, hoja 402 o 3664, como usted quiera, que va cambiando la fluencia. Tampoco habla de Torres, habla de Mario Cárabes, porque es de la compañía andina, y la compañía andina, o parte de ella, si estuvo, ¿no?, en la Casa de la Cultura en el mes de septiembre, luego noviembre. Luego viene otra declaración de Reyes Morel que aquí por primera vez se señala al señor Lovera. Dice, también Lovera se encontraba en la Casa de la Cultura porque pertenecía a la compañía andina. O sea, él dice que como Lovera era de la andina, él se componía 4 secciones, ¿no? Este teniente debió haber estado, ¿cierto?, en la Casa de la Cultura. Y finalmente ocurre lo siguiente. Se hace un careo entre Lovera y Reyes Morel, porque bueno, hay que aclarar los dichos, vamos a ver si efectivamente Lovera se mantiene en sus dichos, o reconoce estar ahí, y si Reyes Morel se mantiene en sus dichos. ¿Y qué es lo que dice Reyes Morel? En el careo que lo tengo acá, dice lo siguiente: supongo que el subteniente Pedro Lovera, de la compañía andina, supongo, estuvo en la Casa de la Cultura porque esa era su compañía. Y no da ningún otro antecedente. Él supone. Es una suposición, no una afirmación. No hay certeza acá. Hay posibilidad. Certeza es algo que uno tiene por convicción. Esto es un vaso. Tengo certeza que el agua mineral, según usted, sea gasificado o no. Hay posibilidad. No lo saben, ¿no? Porque no la están tomando. Puede ser gasificada, puede que no. Suponen que no, porque no hay burbuja. Pero no lo saben. Aquí es lo mismo. Suponen, ¿cierto?, que el señor Lovera puede estar. Puede declarar Reyes Morel. ¿Qué dice? Sí, mire, la verdad, las cosas que supongo que Lovera estaba a cargo, perdón, estaba en la Casa de la Cultura. Y luego dice, en cuanto a Lovera, Reyes Morel, no recuerdo con claridad que él estuviera o fuera nombrado como presente en el lugar de fusilamiento. No recuerda ahora. Primero supone y luego no recuerda. Estas son las declaraciones de Reyes Morel, de cargo, ¿no? Y finalmente, perdonen que lo diga así, la declaración final del señor Reyes Morel. Afoja 3573, 16 de mayo de 2016. Tremendamente decidora, porque uno escucha ahí se retractó, y uno dice, claro, todo se retracta. Pero la retractación no es cualquier retractación. Escúchenme bien, señor excelentísimo. Declaré ante un juez que me atendió toda la mañana. Durante todo el día estuve declarando. Oportunidad inusual. La gente declara 1 hora, 2 horas, 3 horas. Declaré situaciones falsas debido al cansancio, que no ocurrieron. Después dice, sin embargo, el día viernes falleció Cerdadoso a raíz de un infarto. Creo que fue debido a la misma presión de esta investigación porque él sabía, Cerdadoso, que todo era falso. Al igual que yo y todas las personas que involucré con mis dichos. Es por esto que señalo su señoría de justicia ante el ministro señor Carroza, porque necesito hacer lo correcto y decir la verdad. Eso dice Reyes Morel. Que lo que declaré antes y años siguientes en relación a este caso llamado episodio de la Casa de la Cultura, dice este señor, es absolutamente falso. Yo inventé todo, toda esa historia, dice. Nunca fui a ese lugar, nunca recibí órdenes, nunca escuché tampoco órdenes de fusilar a otra persona, nunca. No tengo conocimiento, dice, que alguien, cualquiera, ¿no?, fuera a ese lugar a realizar ese fusilamiento. Dije nombres, dije lugares, dije personas que jamás estuvieron involucradas. Y desconozco por completo quién pudo haber dado muerte a esas personas. Por lo tanto, dice todo lo que declaré, cita todas las hojas, todas, no las voy a citar. Son absolutamente falsos los hechos que ahí relato. Punto seguido, yo inventé todo. Esta no es cualquier retractación. Señor abogado, le voy a pedir que en lo sucesivo, cuando lea, pida previamente autorización al tribunal. Usted bien lo sabe. Esto es importante. Creo yo que esto no es cualquier retractación. Puede continuar. Gracias. Es una retractación realmente contundente, decidora. No estamos acá para hacer verdad, para buscar la verdad. ¿No es eso lo que piden las víctimas de los derechos humanos? ¿Verdad, justicia, reparación? Esta es la verdad, pues.
O ya no le vamos a creer nada a Reyes Moreno. Porque si no le creemos la redactación, entonces no le creamos nada, pues. No podemos creerle aquello que me conviene y no aquello que no me conviene. Pero más, Reyes Morel, cuando justifica sus dichos, en el careo, dice que en el fondo, y en una de sus declaraciones, en el fondo lo escuchó del capitán Turres. Eso es lo que dice. Miren, en realidad, Turres fue el que me contó esta historia. Porque yo defendía a Jorge Turres Meri en todas las causas. Incluía el Puente Bunge, incluía esta, y sé perfectamente lo que quedaba presentado. Aquí están las declaraciones de Jorge Turres, del 10 de agosto de 2015. No menciona a Lovera. Hay posteriormente un cargo entre Jorge Turres y don Reyes Morel, don Jorge Reyes Morel. A Foja 4767 tampoco. Tampoco dice que efectivamente Turres no reconoce señalar a Lovera. ¿Qué es lo que dice Turres? ¿Qué es lo que dice, perdón, Reyes Morel? Que bueno, que Turres le había hablado de dos oficiales y le hablaba de Aldana y de Cerradoso. O sea, ni siquiera hablan de Lovera. No, Turres desconoce todo. No tiene idea que está hablando Reyes Morel. Por lo tanto, aquí no se habla de Lovera. Después hay un careo entre Cerradoso y Jorge Reyes Morel. A Foja 4758. Tampoco se habla de Lovera. Tampoco se habla de Lovera. Y yo presente cuando termino la parte de Reyes Morel, creo yo que es bastante importante. Reyes Morel se caría con Aldana, porque acuérdense que siempre menciona Aldana, Cerradoso y menciona a Lovera, ¿cierto? Y insiste Reyes Morel, no, sí, yo sé que estaba ahí Aldana, el capitán Aldana. Y Aldana le dice, señor Reyes Morel, mire, aquí tengo mi certificado del hospital, yo estaba hospitalizado. Aquí lo dice. Tuve desde el 16 de septiembre del 73, permiso para leer, señor presidente, hasta el 6 de noviembre. Permiso, señora Bueno. Perdón, del 16 de septiembre hasta el noviembre del 73 estuve hospitalizado. ¿Cómo voy a estar yo ahí? Ah, perdón, dice Reyes Morel. Me equivoqué. ¿Me equivoqué? Ese es el testigo único que menciona a Lovera en una de sus declaraciones. Claramente hay una falta de consideraciones brutal del sentenciador de segunda instancia en todos estos elementos de descargo que fueron señalados por la defensa desde siempre. No hay ninguna mención a estos elementos de descargo, a estos careos que mencioné uno a uno, a estas declaraciones una a una, sino que lo que dice el sentenciador de segunda instancia es, me quedo con la primera declaración, una que entre medio Reyes Morel señala a Lovera. Y para él es suficiente el sentenciador de segunda instancia. ¿Por qué? Porque lo une con las declaraciones de Carlos Rodolfo Silva Pérez. Pero cuando uno lee las declaraciones de Carlos Rodolfo Silva Pérez, él jamás menciona siquiera a Lovera. ¿Qué es lo que dice el señor Silva Pérez? Que era el chofer, por cierto, de uno de los vehículos. Dice que él le consta de un fusilamiento, donde hay un vehículo, donde está el capitán Turre, capitán Mario Cárabes, y habla de dos oficiales. Habla de dos oficiales. No dice quiénes. Habla de dos oficiales. Bueno, habían 4 secciones ahí, pues, de la compañía andina en la Casa de la Cultura. ¿Cuál de esos oficiales? Si es que no eran otros. Porque el capitán Turres no era la compañía andina, y supuestamente estaba. Y resulta que se hace un careo, y con esto termino lo de el señor Silva Pérez, entre Reyes Morel y Silva Pérez. Y acá entre los dos, tratando de coincidir las versiones, tampoco mencionan a Lovera como uno de los oficiales que estaba ahí. Incluso más, Silva Pérez habla de 2 oficiales del ministerio, eso dice él. 2 oficiales estaban presentes 2 oficiales del ministerio. ¿Qué ministerio? ¿El Ministerio de Defensa? Que había dado la orden de detención. ¿Ministerio del Interior? ¿Ministerio de Justicia? ¿Qué ministerio? ¿Qué oficiales? ¿Cuáles son? Este es el careo. El careo se hace con la sola finalidad de aclarar las dudas, de dar un poco más de luz a la investigación. Y acá en vez de dar luz la oscuridad. Por tanto, Silva Pérez tampoco acusa a Lovera ni de estar en la Casa de la Cultura, ni de estar tampoco, ¿cierto?, haciendo alguna acción penal que merezca un reproche y que hoy día se le tenga por condenado a autor de homicidio calificado. Con esto termino respecto a el representado Lovera. Hay 2 declaraciones más que tampoco se hace cargo sentenciado de segunda instancia. ¿Qué es la declaración de Rodolfo Arce, señor presidente? A Foja 2230. ¿Por qué es importante? Porque él era de la compañía andina. Y él señala que todos fueron a la Casa de la Cultura, excepto, dice, aquellos que estaban destinados a custodiar el Banco Central. Y mi representado, en todas sus declaraciones, ha dicho que él fue enviado a custodiar el Banco Central en los meses de septiembre-octubre y que vuelve en noviembre. O sea, es totalmente conteste con la versión de él. Tampoco se le da ningún dato probatorio ni ninguna consideración a su respecto. Lo mismo dice a Foja 2303,
el señor Luis Tapia, que efectivamente avala lo mismo. Es decir, de las declaraciones, de los antecedentes de prueba del expediente, no hay realmente alguno que amerita poder construir o una resolución judicial o poder tener o probada algún tipo de participación por algún tipo de legal. ¿Cuál? Testigos no los hay. Confesión judicial no la hay. Inspección personal del tribunal no la hay. Documentos privados públicos no los hay. Presunción judicial tampoco la hay. Porque para que haya una presunción judicial tiene que haber hechos reales y probados. Y aquí no hay ningún hecho real y probado que permita, más allá de toda duda, ¿no? Efectivamente atribuir algún tipo de participación penal al señor Pedro Lovera Betancourt. Por tanto, esa es la razón por la cual esta defensa considera que hay ausencia absoluta de consideraciones respecto a los elementos de descargo y falta insuficiencia respecto a consideraciones para acreditar los dos requisitos cumulativos que se deben dar respecto a Pedro Lovera para condenarlo. Primero, que se compruebe que él estaba en la Casa de la Cultura en el mes de septiembre, y segundo, que se compruebe que hizo algo. Porque estar en un lugar junto a otros 100 personas, y con 4, 5, 6, 7 oficiales, no significa tener o participar en algún hecho punible. Finalmente quiero hacer presente que tampoco entiendo bien cuál es la figura de autor de Lovera. ¿Autor de qué? ¿De cuál tipo de causal del artículo 15? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? El artículo, ¿cuál es el numeral? ¿Cuál es la causal? Aquí también hay ausencia de citas de normas legales, tanto en los medios de prueba como en el tipo de autoría. ¿Cuál es la autoría que se le reprocha finalmente a Lovera? ¿Cuál? Bueno, hay ausencia de eso. Autor a secas, autor a secas. Y perdóneme, para acreditar una autoría, primero es que por lo menos mencionar la causal y acreditar la causal. ¿Cuáles son los hechos siquiera, que son útiles para decir que esta persona participó como autor de tal tipo de autoría? Y luego, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de prueba que no los ven, que permitan acreditar esa autoría? Aquí no hay, ¿cierto?, antecedentes, consideraciones suficientes para poder acreditar la condena de don Pedro Lovera Betancourt. Por eso que esta parte ha solicitado, ¿cierto?, o ha indicado que la sentencia incurre en la infracción del artículo 41, numeral 9, porque no ha sido dispuesta o extendida en la forma que la ley señala, en atención al artículo 500, numeral 4, numeral 6, por la falta, ausencia o omisión de consideraciones tanto para acreditar la participación como para hacerse cargo de los elementos de descargo que acreditan la inocencia, y por otro lado la falta, se echa de menos, ¿no?, de doctrina o leyes o normas que permitan entender cuál finalmente es el tipo de participación y cuál finalmente es el medio de prueba que se utiliza para condenar a don Pedro Lovera Betancourt. Bien, solicito desde ya entonces que se acoja el recurso de casación en la forma respecto a Pedro Lovera, que se anule la sentencia de segunda instancia y que se dicte una sentencia de reemplazo en la cual hagamos nuestra, digamos, la sentencia de primera instancia. O sea, lo que pide esta defensa es que vuelva a considerarse como sentencia aquella que fue dispuesta por el sentenciador de primera instancia, don Mario Carroza. Señor presidente, ahora voy a comenzar a alegar en representación de la segunda persona a la cual me refiero. Que es don Juan Ramón Fernández Berardi. Don Juan Ramón Fernández Berardi efectivamente también fue condenado en primera instancia, como lo dijo muy bien la señora oradora, como cómplice de los homicidios calificados en el mes de octubre, que han ocurrido en la primera quincena del mes de octubre del año 1973, en la denominada Casa de la Cultura o Casa de las Barrancas. Ha sido condenado a 15 años y 1 día como autor del 15 número 1. Aquí sí que hay mención expresa del tipo de autoría. Perdón, complicidad del artículo 16, que es el sentenciador de instancia. Artículo 16, cómplice. Y posteriormente la sentencia de segunda instancia revoca la complicidad de don Fernández Berardi y determina que es autor del 15 número 1, haciendo un análisis distinto de los elementos antecedentes que existen para acreditar o no su responsabilidad penal. Entonces, esta defensa recurrió de casación en el fondo, el artículo 546, número 7,
En relación al 1, porque hay una errónea calificación a nuestra interpretación del tipo de participación de nuestro resultado. Por las siguientes consideraciones que paso a exponer, voy a ser lo más breve posible, su presidente, porque considero que aquí esto es un poquito más sencillo, ¿no? Y hay cosas importantes, pero que se van a dar cuenta que no son las mismas que en el otro caso. ¿Por qué? Primero porque el representado reconoce haber estado en la Casa de la Cultura en el mes de octubre del año 1973. Eso ya es importante porque se sitúa en el lugar de los hechos, ¿ya? Pero, aquí viene la explicación, lo que él señala en su declaración indagatoria es que habían otras 3 compañías también con la unidad completa de la escuela suboficiales que se sitúa en la Casa de la Cultura, en la Casa de las Barrancas. O sea, no es solo su sección la que llega a ese lugar, sino que efectivamente son otras 3 secciones, por ejemplo, una a cargo de un teniente apellido Sáez y otra a cargo de un teniente de apellido Pereña. Eso está acreditado en el expediente, que son las secciones que se sitúan en la Casa de la Cultura, todas bajo el paraguas o bajo la jefatura del capitán Urri, en paz descanse. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos un primer requisito cumplido, que es situarse en el lugar de los hechos. Lo que no reconoce mi representado es haber fusilado a estas personas en este episodio y en esta época. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Don Juan Ramón Fernández Berardi ya fue condenado en una causa y cumplió condena por 10 años. Estuvo 10 años en Punta Peuco, me consta, por el denominado episodio que ustedes recordarán, Torres San Borja. Esa es la razón por la cual esta parte pidió la recusación amistosa y la inhabilidad del presidente, porque en su momento a usted le tocó dictar, junto a otros miembros de la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago, sentencia condenatoria en contra de Fernández Berardi por los hechos que ocurrieron en las Torres San Borja. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque esos hechos ocurren en la madrugada del 16 de octubre, Torres San Borja, y luego llevadas a la Casa de la Cultura esas personas de Torres San Borja y fusiladas el 17 de octubre de 73. O sea, después de estos hechos, pero pegando una colita con el último de los detenidos fusilados de esta causa, que se detiene supuestamente también el 16 y fusilado el mismo día. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mi representante de esa causa reconoció siempre su responsabilidad penal. Sí, esas personas se detuvieron, él se me ordenó fusilarlas y las fusilé. Lo dijo, que él era responsable de su subalterno y que había hecho lo que había hecho. Y a mí me parece que es importante decirlo porque se le consideró el 11-9 en esa sentencia. Vamos, que no solo hay confesión, sino que hay colaboración sustancial. Y se condenó también a uno, otros que negaron, ¿no? Pero él sí reconoció participación. Creo que ellos también, ¿cierto? En parte después la reconocieron. Entonces, la pregunta que uno se hace como abogado, ¿por qué no habríamos de creerle a cada hora? ¿Qué intención tiene Fernández Berardi ahora de mentir? ¿Por qué acá miente y la otra dice la verdad? ¿Qué motivo tiene? Y el cierto dicho, ese es el único episodio desde siempre, desde que partió declarando en la primera causa en que estaba involucrado y lo dijo de la A a la Z. Y acá lo que ha dicho es lo contrario, en este episodio no. En este episodio no. Entonces, ahora voy con la prueba, ¿no? Lo que dice el sentenciador de primera instancia, y luego el de segunda, ¿no? Es que la prueba de cargo, para poderse determinar que aquí también fusiló Fernández Berardi, es la declaración de un dragoneante, de don Sergio Amade Gómez, que está absuelto en esta causa. Don Sergio Amade es un dragoneante que reconoce también haber estado en la Casa de la Cultura en octubre de 73, al igual que Urri, en la primera quincena, ¿no? Y dice que efectivamente conoció a Fernández. Pero cuando habla de Fernández, habla del episodio de Torres San Borja. O sea, empieza a declarar y empieza a decir que le consta que en un episodio, que una vez, que tomó a esta gente, que se le sacó la Casa de la Cultura, que se le fusiló. Pero esa gente que él se refiere es el episodio Torres San Borja. ¿Y por qué lo digo con tanta vehemencia, señor presidente? Porque cuando uno lee sus declaraciones, él siempre enfatiza que había un argentino al cual se estaba fusilando. Y cuando uno lee los hechos de Torres San Borja, rol 33.337-2003, sustanciado por el próximo ministro en visita extraordinaria Jorge Cepeda, exactamente la misma declaración. Se es copiada y pegada. La declaración del dragoneante Sergio Amade en esta causa y en la otra es la misma. Él siempre se refiere al mismo episodio. Y obviamente, como Torres San Borja vienen a la Casa de la Cultura y después lo sacan y lo fusilan, él se queda con la Casa de la Cultura. Pero se está refiriendo a sus hechos, no a nosotros.
Por tanto, respecto a estos hechos ocurridos antes del 17 de octubre, del 1 al 15, no hay cargo en contra de Fernández. Cuando uno lee las declaraciones de Sergio Amade, que ahí están en la sentencia de primera instancia, uno se da cuenta que primero no lo señala hasta que habla del episodio Torres San Borja, a Fojas 2190, ahí habla de él. Después, cuando habla de la Casa de la Cultura, el periodo del 1 al 15, dice que no le consta haber visto fusilamiento. O sea, este señor no vio fusilamiento del 1 al 15. No lo vio. Dice que sintió disparos. Pero no es lo mismo ver a alguien disparando a cargo de fusilamiento que escuchar disparos, ¿no? Y dice además que mientras escuchaba los disparos, no da nombre respecto a quienes fueron los partícipes dentro de ese pelotón de las escuelas oficiales, más de 100 hombres, más de 3, 4 oficiales. ¿Cuál fue el que estuvo a cargo de ellos? Sino lo único que era que era que efectivamente tenía todo el mando respecto a ese pelotón. Después declara, ¿cierto?, a Fojas 5184, por ejemplo. También exactamente de la misma manera. No habla sino que de Ulrich. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y cuál es el cargo respecto a este episodio? ¿Por qué no podemos condenar a una persona por lo que pasó en otro episodio, en otra fecha, con otros partícipes? Tenemos que condenar respecto a antecedentes que prueben que en esta fecha, del 1 al 15, que este señor, junto a otros, han fusilado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después se le vuelve a tomar otra declaración a don Sergio Ignacio Amade Gómez, y él lo que dice es que se acuerda que estuvieron desde el 21 de octubre. O sea, aquí también cambia la fecha. Está hablando de otra fecha. Del 21 de octubre hasta fines del mes de octubre. Y si es del 21 de octubre, como dice Sergio Amade, cuando escucha estos fusilamientos, bueno, está hablando de otro episodio, entonces. Está hablando de otros hechos criminosos. ¿O está hablando de él? Y vuelve a insistir en relatar, ¿cierto?, el argentino de pelo largo, Fernández, que es la orden de ejecutar. Y vuelve a relatar el episodio de Torres San Borja. Esto está todo a Fojas 5184 y siguiente. Después se presenta ahí un careo, porque no hay más de cargo, entre mi representado Fernández Berardi y el dragoneante señor Amade Gómez. Y acá se producen todas las contradicciones habidas y por haber. Primero, ¿qué es lo que dice Amade? No reconozco a esa persona que está haciendo careada conmigo. Primero, no lo reconoce. Está bien, han pasado 50 años, es posible no reconocer a alguien, ¿no? Eso es posible. La fisonomía acá, en fin, etc. Permiso para leer en algunos momentos su presidente de la General. Gracias. Después se le dice, pero oiga, este es el teniente Fernández, le dice la actuaria que está en ese momento ahí. ¿Y qué es lo que dice? Tampoco sé quién es. Eso dice él. Tampoco sé quién es. Este famoso teniente Fernández, tampoco sé quién es. Entonces le preguntan, bueno, ¿y usted qué compañía estaba de la escuela suboficial? Y él dice, en la segunda compañía de dragoneante. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque, ¿qué es lo que le dice Fernández? Señor, yo estoy en la primera compañía de dragoneante, no en la segunda. Estoy en la primera. Y usted está hablando de la segunda. Eso le dice Fernández. Ah, ¿qué dice el dragoneante? Sí, bueno, puede ser. Pero ya hay una confusión de persona, hay una confusión de oficial, y hay una confusión de fecha, 21 de octubre, y hay una confusión de compañía. Entonces, esas son las declaraciones que hoy día están siendo ocupadas, utilizadas por el sentenciado de segunda instancia, y el de primero, cuando lo condenó como cómplice, para determinar que entonces Fernández Berardi es autor de los homicidios de estas personas en el mes de octubre. Y no hay más. No hay más antecedentes de prueba, al menos en este episodio, que hagan pensar que Fernández en esta ocasión está mintiendo. Que hagan pensar que Fernández en esta ocasión oculta la verdad. Es tan esto a veces complicado, que la fecha del último de los detenidos y fusilados en la Casa de la Cultura topa con la misma fecha de los fusilamientos de Torres San Borja. Entonces, también podríamos pensar, bueno, ¿cómo puede estar una persona en dos lugares al mismo tiempo y en un sentido, haciendo dos cosas distintas? Ahí también hay un, por así decirlo, problema de incongruencia factual en este episodio. Por lo tanto, lo que sostiene esta defensa es que no es posible construir una presunción judicial en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, numerales 1, que es susceptible de casación en el fondo, y primera parte, el numeral 2, que es susceptible de casación en el fondo, para establecer con certeza, con convicción, más allá de toda duda, que Fernández Berardi es autor
de los homicidios calificados de estas personas en el mes de octubre. Por eso que solicitamos que se anule la sentencia de primera instancia, de segunda instancia, perdón. Y haciendo un análisis en justicia de la prueba correcta, ¿no? Determina si efectivamente debe ser condenado como cómplice o debe ser absuelto. No soy yo el llamado a hacer este análisis de justicia, son ustedes. Aquí voy a terminar 30 minutos antes, señor presidente. Por eso que quiero darme 3 minutos, 3, 4 minutos, no creo que más, por favor, se lo pido, de un desahogo. Y a esta altura el desahogo. Yo sé, no es que lo sepa por experiencia, ¿no? Pero uno por sentido común, por humanidad, sabe lo que han sufrido las víctimas de esta causa y de muchas causas. O sea, lo intuye, piensa, nunca más lo va a vivir, ¿no? Es duro para ellos, ellos quieren justicia. Quieren justicia porque la justicia tardó tanto que falleció Urrich, ¿cierto? Que falleció Torres Mey, falleció Donato López está con demencia, en fin. Yo entiendo eso, me pongo en el lugar de ellos, comprendo la situación, ningún problema. Yo entiendo que los tribunales están llamados a hacer esa justicia, ¿no? A pesar de que pasaron 50 años, a pesar de que estos juicios, y me perdonarán, pero es así, tienen muy poco debido proceso desde el punto de vista de la investigación, porque es así, aunque ustedes me digan que piensen lo contrario, bueno, yo pienso que no es así. Por algo se cambió el Código de Procedimiento Penal antiguo, se dictó un Código Procesal nuevo que tiene plenas garantías, ¿no? No las tiene. A pesar de que los testigos mueren, cuesta escucharlos, cuesta ubicarlos, etc. Pero yo lo que aprendo es que tenemos que hacer un mínimo, un esfuerzo mínimo de verificar si es que hay algún inocente entre medio de todo esto. ¿Qué puede haber? O sea, la pregunta que uno se hace como abogado defensor, administrador de justicia, uno como abogado no solo es defensor, uno también es un auxiliar de administración de justicia. ¿Cuánta gente inocente puede haber condenada por estas causas? No digo que todos, ¿no? ¿Cuántos inocentes pueden haber ahí? Hoy día, gente de 80 años, 90 años, cumpliendo una condena que no hizo. O sea, ¿hasta dónde llega la justicia? ¿Y por qué no? Yo no le quiero coartar su derecho de defensa. Por favor, Usted está haciendo ya alegaciones que nada tienen que ver con los hechos. Yo le pedí 3 minutos para terminar 30 minutos antes. Si yo me estoy pidiendo eso. Yo creo que es justo. ¿Usted cree, señor presidente, que una persona que está condenada a 15 años y un día no puede decir todos los argumentos que quiera? Por eso que le digo, yo no le puedo coartar su derecho de defensa. Lo que Y yo- puedo dar los argumentos jurídicos que usted estime pertinentes, pero Pero me el proceso que no. está pidiendo que yo deje de decir lo que digo, es coartarlo. Me está diciendo, por favor, pare. Bueno, Y yo no estoy me- diciendo sin su alegato a lo que nosotros estamos debatiendo en esta Y no casa. sigo soltando a hacer justicia, no Bueno, puedo. diálogo con usted, señor abogado. Yo, Me está contando, señor presidente. Bueno, lamentablemente, voy a tener que poner términos alegatos. primero, Sí. si usted tiene una entonces, si es así y usted me está cortando mi derecho a la defensa, me perdone, señor presidente, yo quiero solicitar la inhabilidad suya en este momento, porque hay una abierta manifestación, ¿cierto? Hacia mi persona, hay una versión o alguna cosa que no me permite terminar mi legato y solicito que se inhabilite. No voy a inhabilitar, señor abogado, de la manera como lo está planteando. Porque en el fondo, Usted sabe que como presidente tengo la facultad de dirigir la conducción de los alegatos. yo estoy respetado, si yo no estoy en contra suya como presidente. Bueno, pero sí. Yo necesito Acaba de decir lo que pienso, ¿ya? Porque es algo que bueno, si usted tiene todo el derecho a decir lo que pasa y tiene libertad de expresión, pero en un proceso donde estamos debatiendo sobre un objeto jurídico determinado, bueno, tenemos que seguirnos. espero que esto esté siendo transmitido, porque que conste que no pude terminar el legato. Se lo agradezco de todas maneras, yo creo que entonces usted tiene una opinión formada ya, y doy por finalizado mi legato solicitando desde ya que se anule la sentencia de segunda instancia y que se califique correctamente la participación de don Juan Ramón Fernández Peral. Señor presidente, además lo último que le voy a decir, con obviamente un afán de colaborar con usted, para que lo sepa, ¿no? El señor Silva Pérez falleció. ¿Ya? Yo se lo quiero decir porque tengo certificado de función, lo tengo acá, si usted lo quiere acompañar, para que no pierdan tiempo mis colegas, ¿cierto? Debatiendo sobre alguien que murió. Entonces, me parece también que voy a colaborar en eso, para que sepa que Carlos Rodolfo Silva Pérez falleció hace 3 años. Tengo el certificado de función, lo puede sacar usted en el registro civil, y podrá entonces ahorrarse algunos minutos también de alegato, porque en el fondo eso mejora la administración de justicia y permite, ¿cierto?, una mejor
Bien. Ha concluido su alegato, entonces. Respecto del abogado, de la abogada, perdón, señora Caterina Ñeco, lamentablemente, hasta por Zoom, no vamos Sí, a señor poder presidente, por escuchar Zoom. la abogada porque vamos a tener que suspender la audiencia y continuar el día lunes, como yo le adelanté. Así que el día lunes, después de la vista de las causas agregadas, continúa esta audiencia. Se pone o se suspende, mejor dicho, la audiencia.